En lo profundo de un bosque aislado, un lugar donde la naturaleza parece haberse detenido en el tiempo, ocurrió algo que nadie debería haber presenciado. Esa noche, el aire se cargó con una presencia que escapaba a toda explicación, y los pocos rastros que quedaron atrás cuentan una historia que parece imposible. ¿Qué es lo que realmente pasó allí, en ese lugar donde la oscuridad oculta secretos que ni la luz del día puede revelar? Ahora, por primera vez, los detalles comienzan a emerger, y lo que descubrirás podría cambiar para siempre lo que crees saber sobre el mundo que te rodea. Mi nombre es Elliot Vance, y durante los últimos 12 años me he dedicado a investigar casos paranormales y conspiraciones que muchos prefieren ignorar. Trabajo como periodista independiente, publicando para revistas de nicho que suelen ser despreciadas por el público general, pero adoradas por aquellos que buscan respuestas a lo inexplicable. Siempre me he considerado escéptico. Aunque mis investigaciones me llevaron a lugares oscuros y desconcertantes, nunca encontré algo que no pudiera explicarse con lógica o, al menos, con un poco de imaginación. Eso cambió el día en que encontré un paquete en la puerta de mi apartamento. Vivo solo en un viejo edificio de ladrillo rojo en las afueras de Londres, un lugar que rara vez ve visitantes inesperados. Era una mañana fría de enero, y al abrir la puerta para recoger el periódico, ahí estaba, una caja pequeña, envuelta en papel craft, sin etiquetas ni remitente. Recuerdo sentir un escalofrío mientras la recogía. Dentro había un objeto que no veía desde hacía años, un VHS. La cinta estaba etiquetada con palabras escritas a máquina, Verdad RFI, 1980. Acompañándola, una nota mecanografiada que decía, antes de que sea demasiado tarde. No había firma, ni ninguna otra pista sobre el origen del paquete. El término RFI hizo que mi mente empezara a trabajar de inmediato. Esas siglas están asociadas al famoso caso del bosque Rendlesham, un incidente ovni ocurrido en diciembre de 1980 cerca de una base militar en Inglaterra. Siempre me interesó ese caso, pero nunca profundicé más allá de los informes oficiales desclasificados, los cuales lo describen como simples avistamientos de luces inexplicables. Intrigado y con una mezcla de emoción y temor, fui en busca de un viejo reproductor de VHS. Mi instinto me decía que esto no era una broma. Algo en la simplicidad del paquete, en la urgencia de la nota, me hizo pensar que alguien quería que yo viera esto. Esa noche, con el reproductor de VHS funcionando después de algunas reparaciones, encendí la televisión, introduje la cinta y me preparé para lo que fuera que contenía. La pantalla se llenó de estática antes de que la imagen se estabilizara. Lo primero que vi fue a un hombre mayor sentado frente a la cámara. Su cabello canoso y desordenado, las profundas ojeras bajo sus ojos y el caos que lo rodeaba me dieron una primera impresión clara. Estaba asustado. Los papeles y cajas apilados en la habitación detrás de él parecían pertenecer a alguien que llevaba años oculto, acumulando pruebas y secretos. Con voz temblorosa, comenzó a hablar. Mi nombre es Andrew Callaghan. Fui soldado del ejército británico, destinado en la base Ben Waters en 1980, cerca del bosque Rendlesham. Lo que voy a contar es real, aunque suene imposible. Las autoridades me obligaron a guardar silencio durante años, pero ya no puedo más. Esto no es una confesión, es un aviso. Lo que ocurrió en ese bosque fue más que luces en el cielo. Fue un encuentro, fue un castigo, y podría ser algo mucho peor. Hizo una pausa y se pasó una mano temblorosa por el rostro, como si reviviera lo que estaba a punto de contar.
Sus ojos estaban llenos de una mezcla de miedo y determinación, como si no pudiera decidir si continuar o no. Nos enviaron al bosque con una misión clara: investigar lo que creímos que era una aeronave experimental caída, pero lo que encontramos allí no era humano. La grabación se detuvo por un instante, con la imagen congelada en su rostro. Me incliné hacia adelante en mi asiento, sintiendo cómo mi corazón latía más rápido. El video continuó. Andrew retomó su relato, ahora con la voz quebrada. Esto no es una historia para asustar, no es un mito, es una advertencia. Lo que ocurrió esa noche sigue afectándome hasta el día de hoy, y puede que lo que encontremos en ese bosque nunca nos haya dejado. Andrew cerró los ojos un momento antes de mirarme, como si supiera que yo estaría viendo esa cinta algún día. Si estás viendo esto, probablemente ya sea demasiado tarde. La pantalla se llenó de estática otra vez, pero algo me decía que esto era solo el principio. La grabación continuó, y Andrew Callaghan comenzó a relatar aquella noche fatídica con una precisión perturbadora. Era el 27 de diciembre de 1980. Mi unidad recibió órdenes de investigar reportes de luces extrañas en el bosque Rendlesham, cerca de la base Bentwaters. Nos dijeron que probablemente se trataba de una aeronave experimental caída, algo de los estadounidenses tal vez, pero en cuanto nos acercamos al perímetro, supimos que aquello no era algo normal. Andrew hizo una pausa y tragó saliva, como si todavía luchara contra los recuerdos. Había algo en el aire, una vibración que se sentía en los dientes. El bosque estaba silencioso, demasiado silencioso. Incluso los animales parecían haber desaparecido. Mis compañeros, Michael Harper y James Rowe, intentaban mantener el tipo, pero se les notaba tensos. Nos separamos del grupo principal para explorar un claro donde las luces eran más intensas. Andrew levantó una mano temblorosa y señaló algo fuera de cuadro, como si aún pudiera ver el resplandor. Lo que encontramos ahí no era de este mundo. Describió un objeto metálico suspendido en el aire, de forma ovalada, con una superficie que reflejaba la luz como si estuviera viva. Emitía un zumbido que resonaba en el cráneo, una frecuencia que parecía hacerse más intensa con cada segundo que pasábamos cerca. Harper, el idiota, quiso tocarlo. Antes de que pudiera detenerlo, algo lo lanzó al suelo como si lo hubieran golpeado con una fuerza invisible. Se desplomó, inconsciente. James y yo intentamos arrastrarlo de vuelta, pero entonces ocurrió algo que nunca podré olvidar. Andrew bajó la voz, casi en un susurro. Un haz de luz nos atrapó. Era como si el aire se volviera sólido. No podíamos movernos, pero estábamos conscientes. Sentía algo dentro de mi cabeza, como si alguien estuviera escarbando en mis recuerdos, hurgando en todo lo que era. En ese momento, pausé la cinta para tomar aire. La narración de Andrew coincidía con algunos aspectos conocidos del incidente Rendlesham, pero había detalles que nunca antes se habían mencionado. Según los informes desclasificados, los soldados habían visto luces y fenómenos inexplicables, pero nunca se habló de un objeto metálico ni de ataques físicos. Decidí investigar más. Busqué el nombre de Michael Harper en los registros oficiales y lo encontré rápidamente. Según el informe, había muerto esa misma noche en un accidente de entrenamiento. Ahora, escuchando a Andrew, esa explicación sonaba como una mentira cuidadosamente elaborada. Regresé a la grabación. Andrew seguía hablando, ahora con la mirada perdida, como si estuviera reviviendo el momento. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo del claro. Harper seguía inconsciente, pero vivo,
o al menos eso pensé al principio. Rowe estaba de pie, mirando al cielo con una expresión que no olvidaré nunca. Era como si hubiera dejado de ser el mismo. Cuando intenté hablarle, ni siquiera reaccionó. Solo repetía una palabra, una y otra vez: silencio. La imagen de la cinta se distorsionó brevemente, como si el peso del recuerdo también afectara a la grabación. Llevé a Harper de vuelta a la base como pude. Rowe simplemente se fue caminando hacia el bosque, ignorándome por completo. Intenté seguirlo, pero había algo en su mirada, algo que me hizo retroceder. Andrew respiró hondo, preparándose para continuar su relato. En la base me esperaba el infierno. Andrew respiró hondo y continuó su relato, su voz temblorosa pero cargada de determinación. Cuando regresé a la base con el cuerpo de Harper, me interceptaron de inmediato. Ni siquiera me dejaron explicar lo que había ocurrido. Oficiales de alto rango, gente que nunca había visto antes, aparecieron como si estuvieran esperando algo. Me llevaron a una sala de interrogatorios y empezaron a bombardearme con preguntas. ¿Qué viste? ¿Qué tocaste? ¿Hablaste con ellos? ¿Qué dijeron? Sus ojos estaban llenos de miedo, pero no era miedo a lo desconocido. Era miedo a que yo hubiera descubierto algo que no debía. Andrew hizo una pausa y pude notar cómo las emociones lo consumían en la grabación. No pude contarles todo. Sabía que no debía. Hablé de las luces, de la fuerza que golpeó a Harper, pero omití cualquier mención del objeto y de las criaturas. Ellos no parecieron creerme de todas formas. Después de horas de interrogatorio, me dejaron ir, pero no sin antes obligarme a firmar un acuerdo de confidencialidad. Dijeron que, si hablaba de lo que vi, lo lamentaría. La voz de Andrew se quebró. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que esto era más grande de lo que podía imaginar. Andrew continuó explicando lo que ocurrió después de los interrogatorios. Harper fue declarado muerto esa misma noche. Según los oficiales, había sucumbido a las heridas sufridas en un supuesto entrenamiento. Andrew sabía que era una mentira, pero no podía demostrarlo. No me dejaron ver el cuerpo. Dicen que lo enviaron a su familia, pero algo me dice que ni siquiera salió de la base. A medida que avanzaba la grabación, Andrew comenzó a hablar de Rowe, su otro compañero. James Rowe simplemente desapareció. No lo volví a ver después de esa noche en el bosque. Cuando pregunté por él, me dijeron que había desertado, que era un cobarde. Pero yo sé la verdad. Algo le hicieron, algo que lo cambió. La cinta mostró a Andrew levantándose para buscar algo fuera de cuadro. Regresó con un montón de documentos arrugados que mostró a la cámara. Busqué los registros oficiales años después, cuando ya no podía seguir guardando esto para mí. Todo lo relacionado con Harper y Rowe estaba manipulado. Fechas cambiadas, informes alterados, nombres borrados. Es como si estuvieran eliminando toda evidencia de lo que ocurrió esa noche. Andrew hizo una pausa y miró directamente a la cámara. Pero eso no es todo. Su tono se volvió más oscuro, más pesado. No terminó esa noche. Andrew relató cómo, días después del incidente, comenzó a experimentar sueños perturbadores. En ellos veía figuras humanoides rodeándolo, observándolo en silencio mientras le mostraban visiones de caos y destrucción. Eran imágenes fragmentadas, ciudades en llamas, océanos que engullían continentes y un cielo lleno de luces que no eran estrellas. No eran solo sueños, lo sé porque despertaba con la misma sensación que tuve esa noche en el bosque, como si algo estuviera invadiendo mi mente otra vez. Andrew se detuvo un momento, respirando con dificultad. Luego continuó.
Pero lo peor llegó una semana después, cuando descubrí el bulto detrás de mi oreja. En ese momento, pausé la cinta para procesar lo que acababa de escuchar. La descripción de las visiones de Andrew coincidía con relatos de otros supuestos abducidos que había investigado anteriormente. Imágenes de un futuro apocalíptico, encuentros con seres desconocidos y una sensación de invasión mental. Pero el detalle del bulto detrás de la oreja era algo que no podía ignorar. Busqué más información sobre implantes extraterrestres en mis archivos y encontré varias referencias. Muchas de ellas eran descartadas como teorías sin fundamento, pero algunas tenían coincidencias alarmantes. Objetos metálicos, del tamaño de un grano de arroz, encontrados en lugares similares al que Andrew describió. Regresé a la grabación, incapaz de apartar los ojos de la pantalla. Andrew tomó aire y se preparó para contar el momento que cambió todo. El médico al que acudí dijo que nunca había visto algo así. Extrajo el objeto, pero apenas estuvo fuera de mi cuerpo, empezó a vibrar. No pasaron ni 10 segundos antes de que se desintegrara frente a nuestros ojos. Andrew apretó los puños. Su mirada reflejaba más miedo que nunca. Desde entonces sé que no estoy solo. Los veo. Siempre están ahí, vigilándome. Andrew se inclinó hacia la cámara. Su rostro, ya marcado por la paranoia, mostraba una intensidad que traspasaba la pantalla. Lo que ocurrió después de que removieran ese implante no fue un alivio. Fue el comienzo del verdadero infierno. Andrew describió cómo comenzó a tener visiones cada vez más vívidas, no solo en sueños, sino también en momentos de vigilia. A veces, mientras caminaba por la calle, todo su entorno cambiaba. Los edificios se convertían en ruinas, el cielo adquiría un tono rojizo y las personas que lo rodeaban se desvanecían, reemplazadas por figuras humanoides de ojos brillantes. No eran simples alucinaciones. Lo sé porque podía sentirlo. El calor del aire, el olor a quemado. Era como si estuviera viendo algo que realmente existía, pero en otro lugar. Andrew hizo una pausa y la cámara tembló ligeramente, como si su mano hubiera fallado al ajustar el trípode. En esas visiones vi cosas que no puedo borrar de mi mente. Vi ciudades enteras devoradas por llamas, océanos que arrasaban con la tierra, y una oscuridad que lo consumía todo. Y, entre esas imágenes, vi mi propio rostro, vi este momento. Andrew señaló hacia la cámara, directamente hacia mí, y por un instante sentí que hablaba conmigo, no con una grabación. Vi cómo grababa este video. Vi el paquete siendo dejado en la puerta de alguien, de ti. La sensación de incomodidad creció dentro de mí. No era posible que supiera eso, no podía haberlo visto venir. Andrew continuó, ahora más rápido, como si temiera quedarse sin tiempo. En las visiones no estaba solo, siempre estaban ellos, las mismas figuras que vimos aquella noche en el bosque. Seres altos, de piel grisácea y ojos que parecían ver a través de tu alma. No hablaban, pero no hacía falta. Podía sentir lo que querían transmitir. Andrew describió el momento en que, durante una de esas visiones, se encontró en una sala completamente blanca, la misma que mencionó antes en la grabación, una sala sin sombras ni bordes visibles. Ellos me hicieron sentarme en una especie de asiento metálico. No podía moverme, no podía gritar. Fue entonces cuando lo vi todo, no solo el futuro, sino también los fragmentos más oscuros de mi vida. Fue como si alguien arrancara mis recuerdos y los desplegara frente a mí, juzgándolos uno por uno. Hizo una pausa, cerró los ojos, y cuando los abrió, su expresión había cambiado. Vi la cara de Harper en esa sala. Su cuerpo ya no era suyo, sino un caparazón vacío. Vi a Roe,
pero no como lo conocí. Era algo más, algo que ellos habían transformado. Andrew describió cómo las criaturas parecían menos interesadas en sus cuerpos físicos y más en sus mentes. Explicó cómo Harper gritó hasta que no pudo más y cómo las criaturas simplemente lo dejaron de lado cuando dejó de moverse. Ellos no buscan entendernos, nos ven como herramientas o como experimentos. El relato continuó y Andrew describió lo más perturbador de todo: una visión de sí mismo en el futuro, intentando advertir a alguien sobre lo que había ocurrido. Vi mi propia muerte. Sé que no tengo mucho tiempo. Por eso grabé esto, para dejar un aviso, para que alguien más descubra la verdad. Las palabras de Andrew coincidían con otros relatos que había investigado antes. Personas que afirmaban haber recibido advertencias sobre el futuro durante experiencias de abducción. Sin embargo, el nivel de detalle en su descripción era diferente. Parecía saber más, entender más. Andrew respiró hondo y su tono cambió a uno de desesperación. No quiero que esto le pase a nadie más, pero sé que no puedo detenerlo. No puedes detenerlo. La cinta se detuvo brevemente, con Andrew mirando a la cámara, y sentí que mis manos temblaban mientras esperaba que continuara. Andrew retomó su narración con la voz aún más grave, como si el peso de lo que estaba contando le arrancara las fuerzas. Todo terminó de la forma más extraña. Desperté de nuevo en el bosque, tirado en el suelo junto al cuerpo de Harper. Estaba frío, inmóvil, y su rostro tenía una expresión de absoluto terror, como si en sus últimos momentos hubiera visto algo más allá de lo que podía comprender. Andrew respiró hondo, y por un momento sus ojos brillaron, como si contuvieran lágrimas. Rowe seguía ahí, pero ya no era él. Estaba de pie mirando al cielo, inmóvil. Cuando le hablé, no respondió. Cuando intenté moverlo, simplemente me miró y murmuró una palabra, una sola palabra: silencio. Luego, sin previo aviso, comenzó a caminar hacia el interior del bosque, como si estuviera siguiendo una orden que solo él podía escuchar. Andrew bajó la cabeza y la cámara capturó un largo silencio antes de que continuara. Intenté detenerlo, pero no reaccionaba. Grité, lo agarré del brazo, pero era como si no pudiera verme. Simplemente siguió caminando, adentrándose en la oscuridad. Eventualmente, desapareció entre los árboles y yo me quedé ahí, con el cuerpo de Harper, preguntándome si sería el siguiente en perderme en esa maldita noche. La grabación mostró cómo Andrew apretaba los puños mientras relataba lo ocurrido tras regresar a la base. Llevé el cuerpo de Harper hasta el perímetro, donde ya nos estaban esperando. Era como si supieran que algo había salido mal. Oficiales de alto rango y hombres vestidos de civil me quitaron el cuerpo de las manos antes de que pudiera explicar nada. Andrew miró directamente a la cámara. Su rostro era el de alguien derrotado. Me interrogaron durante horas. No me dejaban descansar, no me dejaban pensar. Querían saber cada detalle, incluso los que yo no podía recordar. Pero lo peor era que no parecían sorprendidos. Era como si ya supieran lo que iba a decir, como si solo quisieran confirmar algo que ya tenían en sus informes. Hizo una pausa y golpeó la mesa frente a él con el puño, causando que la cámara temblara ligeramente. Al final, me hicieron firmar un documento. Me dijeron que lo que había visto esa noche nunca había ocurrido, que Harper murió en un accidente de entrenamiento y que Rowe era un desertor. Si decía algo diferente, me aseguraron que yo también desaparecería. Andrew se inclinó hacia adelante, llenando la pantalla con su rostro. Pero no puedo seguir callado, no después de todo lo que he visto.
La grabación mostró a Andrew sacando un archivo manchado y desgastado que contenía documentos, fotos y mapas. Esto es lo que no quieren que veas. Esto es lo que me arriesgué a robar antes de que me dejaran ir. Andrew mostró una serie de fotografías en blanco y negro. La calidad era pobre, pero en algunas se podían distinguir figuras humanoides y un objeto metálico suspendido en el aire. También había un mapa del bosque Rendlesham con marcas hechas a mano que señalaban varias ubicaciones. Esto no fue un accidente. Esto no fue una coincidencia. Nos enviaron allí porque sabían lo que estaba pasando. Andrew explicó cómo las autoridades parecían estar no solo al tanto del fenómeno, sino también en contacto con las entidades que habitaban el claro del bosque. Ellos sabían lo que encontraríamos. Nos mandaron como sacrificios o como experimentos. Harper nunca tuvo una oportunidad y Roe ya no existe. Andrew comenzó a hablar más rápido. Su tono se volvía más frenético. Después de esa noche, no volví a ser el mismo. He estado vigilado desde entonces. Autos sin matrícula estacionados frente a mi casa, personas desconocidas siguiéndome, llamadas telefónicas con silencios al otro lado de la línea. Sé que están esperando el momento adecuado para silenciarme, pero no puedo seguir callado. La cámara volvió a temblar mientras Andrew se inclinaba aún más hacia adelante, como si quisiera atravesar la pantalla. Por eso estoy grabando esto, por eso estoy hablando contigo. Andrew hizo una pausa y sus ojos parecían llenos de una mezcla de desesperación y esperanza. Si estás viendo esto, significa que aún tienes una oportunidad de descubrir la verdad, pero te advierto, si sigues este camino, ellos vendrán por ti. La pantalla se llenó de estática por un momento antes de estabilizarse. Andrew se recostó en su silla, visiblemente agotado, y la grabación pareció detenerse. La imagen en la cinta volvió a la normalidad. Andrew, ahora pálido y con la voz quebrada, continuó su relato. Andrew levantó un dedo hacia la cámara, como si quisiera dar una advertencia directa. Lo que más miedo me da no son las cosas que veo o escucho, es la certeza de que no he terminado con ellos. Su tono se volvió más urgente y por un momento golpeó la mesa frente a él, haciendo que la cámara temblara de nuevo. Están dentro de mi cabeza, lo sé, lo siento, y cada día que pasa siento que estoy perdiendo el control. Andrew respiró hondo, intentando calmarse. He intentado huir, pero no sirve de nada. Ellos siempre saben dónde estoy, siempre están un paso adelante. Sacó un mapa arrugado de su bolsillo y lo sostuvo frente a la cámara. Aquí es donde todo comenzó. El claro en el bosque Rendlesham. Creo que hay algo enterrado ahí, algo que conecta todo esto. Si tienes el valor de buscarlo, puede que encuentres la verdad. Pero te advierto... Andrew miró directamente a la cámara y por un momento su mirada parecía atravesar la pantalla. La verdad tiene un precio, y ellos no dejarán que la encuentres sin luchar. Un ruido fuerte interrumpió la grabación. Andrew se giró bruscamente hacia la puerta de la habitación, y sus ojos se abrieron como platos. Ellos están aquí. La imagen comenzó a distorsionarse, y el sonido se convirtió en una mezcla de estática y ruidos metálicos. Antes de que la pantalla se quedara completamente negra, se escuchó un último grito de Andrew. ¡No los dejes ganar! La cinta terminó. Me quedé mirando la pantalla en blanco, con el corazón latiendo rápidamente y un nudo en el estómago. Desde que recibí la cinta, he notado cosas extrañas. Vehículos estacionados frente a mi casa por horas, llamadas de números desconocidos en las que solo se escucha silencio. Y lo peor,
ese constante zumbido en mi cabeza, como si algo estuviera intentando romper las barreras de mi mente. Por primera vez en mi carrera siento miedo. La cinta terminó con la imagen de Andrew girándose hacia la puerta y el sonido de un fuerte golpe metálico. La pantalla quedó en negro y el silencio de mi apartamento se sintió más pesado que nunca. Pasaron unos minutos antes de que pudiera moverme. Mi mente procesaba lentamente lo que acababa de ver, tratando de distinguir entre verdad y paranoia. ¿Había sido Andrew un hombre al borde de la locura o un testigo de algo que el mundo no estaba listo para aceptar? Al día siguiente, algo extraño sucedió. Mientras revisaba las notas que había tomado durante la reproducción de la cinta, descubrí algo que no recordaba haber escrito. En el margen de una de las páginas, con una caligrafía que no reconocí como mía, había una frase que me detuvo en seco. La verdad está en los vacíos. La frase parecía un acertijo, una pista. Traté de recordar si había visto algo en la cinta que encajara con esas palabras, pero no podía concentrarme. Durante las siguientes horas, mi atención estaba dividida entre el VHS, mis notas y un sentimiento persistente de que algo no encajaba. Fue entonces cuando decidí revisar la cinta nuevamente. Coloqué el VHS en el reproductor y avancé hasta el final, justo antes de que Andrew se girara hacia la puerta. Esta vez, dejé que la cinta siguiera corriendo más allá del punto donde había terminado la primera vez. Para mi sorpresa, no se detuvo. La pantalla mostró un vacío, la habitación de Andrew, pero él ya no estaba allí. La cámara seguía grabando, enfocando un rincón donde había una pila de documentos. Entre ellos se distinguía un sobre sellado, con una etiqueta que decía «Para quien lo entienda». La imagen parpadeó y la cinta terminó con un clic seco. Me quedé mirando la pantalla. Ese sobre no estaba en mi poder, pero algo en mí me decía que su contenido contenía la clave de todo lo que Andrew no había podido explicar. Los vacíos, pensé. Tal vez lo importante no era lo que él había dicho, sino lo que no pudo mostrar. Durante las semanas siguientes, los incidentes extraños cesaron. Ya no había vehículos estacionados frente a mi casa, ni llamadas silenciosas en mi teléfono. Por un momento, llegué a creer que el caso estaba cerrado, que el VHS había sido un testimonio que simplemente había cumplido su propósito al llegar a mí. Pero ese pensamiento no duró mucho. Una noche, mientras organizaba mis notas, encontré algo que no había visto antes, una tarjeta de memoria. No estaba en mi escritorio antes y no recordaba haberla puesto allí. Al conectarla a mi computadora, descubrí un único archivo, apertura.mp4. El video mostraba un documento fotografiado. Era una carta escrita a mano con la inconfundible caligrafía de Andrew. Si estás leyendo esto, significa que han dejado que sigas adelante. No los subestimes, pero tampoco los temas. Lo importante no está en las respuestas que busques, sino en las preguntas que no te atreves a hacer. La verdad no es un destino, es un camino. Ellos saben quién eres ahora. Quédate en el límite, mantente alerta y recuerda, la humanidad siempre ha sido parte de algo más grande. El video terminó, dejándome con más preguntas que respuestas. No había un cierre definitivo ni una amenaza directa, pero la sensación de que algo más grande estaba en juego permanecía. Guardé la tarjeta de memoria junto con el VHS, ambos encerrados en una caja que mantengo oculta en mi apartamento. No he decidido qué hacer con ellos. Algunas noches me despierto con la sensación de que hay algo más allá de la ventana, algo que observa, pero nunca se muestra. Otras veces siento una calma extraña, como si hubiera encontrado un equilibrio entre el miedo y la curiosidad.
No sé si volveré a investigar el caso Rendlesham, pero una cosa es segura: no todo está destinado a ser entendido, y hay verdades que solo existen en los vacíos.